A continuación, vamos a tener la ponencia titulada Nuestra identidad de historia, proyectos principales, sensibilización social. Esta ponencia está dirigida por doña Esperanza González, vicepresidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida. Bueno, buenas tardes a todos. En este momento, esta mesa pretende daros a conocer un poco más en profundidad lo que es la Federación Española de Asociaciones Provida. Entonces, a mí me corresponde un poco hablaros de la génesis de la Federación, cosa que agradezco a Alicia que me haya encomendado un poquitín esa tarea introductoria, porque yo creo que no se me ha dado bastante que pensar cómo nacen esas iniciativas, en qué momento, por qué personas. Y la verdad que es una época que yo no había vivido, que me ha ayudado a conocerlo un poco más, cómo nació la Federación, porque ya la conocí yo mayorcita. Y también eso es lo que queremos transmitiros como un mensaje, no solo para conocer la Federación, sino que para que cada uno piense en la actualidad, pues todo lo que está viviendo y de qué forma se puede implicar con la realidad. Bueno, en principio vamos a partir un poco de la historia, de cómo fueron los inicios de esa federación, cómo llegó a constituirse y posteriormente Alicia Latorre, presidenta de la Federación, os comentará la realidad que a ella le ha tocado vivir en primera persona y las actividades y proyectos que hay de cara al futuro. Más tarde, Miguel Ángel Tobías, junto con Benigno Blanco, os transmitirán un poco las labores de sensibilización social, así también como la presencia de la Federación en las nuevas tecnologías, aspecto que hablará Javi López. Y finalmente, un poco que la Federación, aunque es española, sí que ha traspasado los límites de nuestra nación y tiene una dimensión también internacional, una proyección internacional, aspectos que nos tratarán Ana del Pino y Pablo Sigris. Pues vamos a partir de la historia, un poquito de historia. Nos trasladamos a los años 70, años de profunda convulsión social, de muchos cambios. Surgen movimientos, intentaré hacer esto a grandes pinceladas, no va a ser una cosa en profundidad ni en detalle. Y en ese momento surgen voces que pretenden cambiar la legislación, la mentalidad, las costumbres, movimientos feministas que en un principio parecen poco estructurados, pero que cada vez van ganando en organización e incluso se van introduciendo en los sindicatos, partidos políticos, etcétera, y obtienen apoyo de determinados medios de comunicación social que van transmitiendo un poco su ideología antinatalista, anticoncepcionista, un poco pues todas esas ideas a favor del aborto, la transmisión obsesiva y persistente de falsos datos en campañas pues pro-abortistas, pues manifestando pues el cantidad de número de abortos clandestinos que existen en ese momento, transmitiendo falsos datos, etcétera. En el año 75, como sabéis, muere el general Francisco Franco, dejando el gobierno al rey Juan Carlos I, pasando a una nueva forma de gobierno democrático y todo ello va también a tener su repercusión social y posteriormente se empieza a pergeñar la elaboración de la nueva Constitución y ahí se origina un fuerte debate social. Hay una serie de personas que viven aquellos momentos, todos esos cambios. Yo siempre pensaba, y me hizo pensar bastante, ¿no? Pensando en personas médicos, profesores de universidad, personas que les importaba la sociedad de su tiempo, las cosas que estaban aconteciendo y que empiezan a contemplar la realidad de aquellos momentos, cómo nosotros podemos contemplar la realidad que nos toca vivir en los nuestros. Y les hace pensar. No les gusta lo que están viendo, los cambios que se están produciendo, cosas que podemos vivir nosotros en la actualidad. En Francia se acababa de aprobar la ley del aborto, pensaban que eso podía venir también a España y se empiezan a preocupar. De hecho, el Gobierno, ante ese debate social a raíz de la Constitución, pues organiza unas primeras jornadas sobre familia y Constitución para sondear un poco la opinión pública y ver un poco lo que pensaban las fuerzas vivas de la sociedad. Allí acuden, por iniciativa propia,
pues esos médicos, profesores de universidad, con una mentalidad pro vida, pro familia, percibían con bastante preocupación lo que estaba aconteciendo en la sociedad y incluso previamente a estas jornadas, algunas personas de Barcelona, médicos y, como digo, profesores de universidad, habían creado una asociación Provida porque intuían que la campaña de la vida o la defensa de la vida iba a ser un compromiso que tenían que asumir en primera persona, dado lo que estaban viendo alrededor. Ellos, se crea en marzo del 77 la Asociación por Respeto a la Vida Humana, que es la primera asociación Provida de España, un poquito antes de estas jornadas, como digo, y sus representantes eran Honorio San Juan y Dolores Voltas, que acudieron a esas jornadas nacionales sobre familia y Constitución. Claro, si cada uno se queda en su casa, en su parcela, en su comodidad, pues posiblemente estas personas no hubieran acudido a aquellas jornadas para intentar reflexionar, profundizar sobre la actualidad de aquel momento. Y allí conocieron a otras personas que, como ellos, también estaban preocupados en otras zonas de España. Dada su experiencia de la creación de la reciente asociación, pues deciden animar a otras personas de España a que también ellos se involucren activamente en la defensa de la vida y que inicien la creación de nuevas asociaciones pro vida en otras partes de España. Así, a raíz de aquel encuentro, entran en contacto personas que tienen una misma mentalidad, que están preocupados por lo que acontece alrededor y que son como fuente de difusión en el ánimo, en el coraje de entrar en la primera línea de batalla en la sociedad y no quedarse como meros espectadores críticos ante una sociedad que no les está gustando. Así se crean las asociaciones de Pamplona, Valencia va a ser la segunda, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Granada, Alicante y Málaga. Bueno, esto es el comienzo, inquietud. Yo siempre digo que cuando una realidad no se quiere conocer, uno no la puede amar y cuando no la amas, no la puedes servir. Aquellas personas conocieron en profundidad la realidad. No podemos permanecer de espaldas a la realidad, porque no podemos decir que la amemos si no la conocemos. Y si no la amamos, como nos decía antes Enrique Rojas, si no hay amor, no hay servicio, no hay entrega, y eso implicará sufrimiento, implicará renuncias, implicará soledad, implicará muchas realidades que vamos a tener que vivir de cruz, de tantos sacrificios y de tantos esfuerzos, pero que realmente merece la pena vivir. Cuando ya son unos cuantos, en Barcelona y otras asociaciones, deciden organizar en el año 79, fijaos que estamos, la ley primera que llamamos de aborto, mal llamada de aborto, porque es una ley que solamente despenalizaba, del año 85, estos acontecimientos tienen lugar en los años 70, para que veáis un poco la preocupación de las personas y cómo ya se estaba haciendo cosas antes de tener ya los acontecimientos seguros, ¿no? Como ya esa ley del año 85. Se organiza un encuentro nacional de dirigentes de asociaciones a favor de la vida humana en Barcelona. Ahí se acuerda que se va a constituir un comité nacional que va a trabajar los inicios a nivel formal de lo que va a ser la constitución de la federación. Y se encarga a 3 personas, la doctora Voltas de Barcelona, el profesor José María Petit, también de Barcelona, y la profesora Teresa Puente de la Universidad de Valencia. Un año después, fijaros todo esto lo que implica de trabajo y de esfuerzos que muchas veces en aquellos momentos seguramente no eran visibles y nadie conocía, pero que se iban pergeñando en el tiempo. Era un proceso, un trabajo que no se dio de un día para otro, sino que fue a raíz del impulso de unas personas que contagiaron a otras y empezaron a trabajar desde unos inicios muy sencillos, muy anónimos y muy silenciosos. Tenemos un segundo encuentro, en el año 80, Valencia. Aquí se presenta un debate y borrador de los estatutos de la futura federación, que se debate ampliamente. Se acuerda el domicilio social de la misma en Barcelona, salvo que se intente posteriormente cambiar a través de una asamblea extraordinaria. Se denomina en aquel primer momento Federación de Asociaciones España Provida y se decide que el Consejo Federal figuren los representantes de cada una de las asociaciones registradas. Un año más tarde, en el año 81, en Zaragoza, en el rectorado de la universidad,
se reúnen todas estas personas en un tercer encuentro y allí se aprueban los estatutos, se procede al acta de constitución y se firma el acta fundacional por las 4 asociaciones que estaban legalmente reconocidas en aquellos momentos: Barcelona, Valencia, Madrid y Bilbao. Posteriormente, como pinceladas y momentos importantes en ese desarrollo, yo siempre digo que esto es como una gestación, como todo un embarazo, ¿no? Pues en el año 83, en Barcelona, una asamblea extraordinaria, hay ya nuevas asociaciones. Fijaros, del 81-83, en 2 años, Pamplona, Alicante, Granada, Málaga, Palma de Mallorca y Valladolid. Y ya se elige el primer Consejo Federal, siendo su presidente el doctor Justo Aznar, de Valencia, la doctora Dolores Voltas, de Barcelona, como secretaria general, y don Magín Feixá como vicesecretario general, que veis ahí en la fotografía. Otra asamblea extraordinaria, un poquito más tarde, 3 años más tarde, en el año 86, se cambia el nombre de la federación por un nombre más práctico, quizás más adecuado a la realidad, que era la Federación Española de Asociaciones Provida, que es el nombre que se mantiene en la actualidad. Por fin ya se tenía ese bebé que ya había nacido, que era la primera iniciativa asociativa, civil y estatal que entraba dentro de la Constitución a favor de la vida. Tenía un carácter aconfesional, con lo cual podía admitir cualquier colaboración que estuviera, eso sí, basada en los principios del humanismo cristiano y en la ley natural, y se registró el nombre de Provida y otros relacionados para evitar usos fraudulentos de esa marca. Fundamentalmente, en aquellos momentos, tal como relata la doctora Dolores Voltas, la federación surgió para apoyar a la mujer embarazada cuando se enfrentaba ante una maternidad difícil y, por otro lado, y siempre un tema muy importante y de que siempre estaremos en suspenso, me refiero a suspensos, que siempre es la tarea pendiente y la asignatura pendiente que tendremos, que es la de la formación, educar y formar en esa cultura de la vida, que es una educación integral de la persona y que no solamente atañe al tema del aborto, y tanto para jóvenes, que son el futuro, la educación siempre es una labor a largo plazo, y para adultos. Vamos ya y saltamos a la actualidad. Tras aquellos años, después del doctor Justo Aznar, que estuvo como presidente en más o menos unos 18 años, hay una corta presidencia de la doctora María Teresa Segura, a la que sucede en la presidencia la doctora Dolores Voltas, de Barcelona, como les decía anteriormente. Y finalmente, desde el año 2007, enero de 2007, hasta la actualidad, se encuentra en la presidencia, ostenta la presidencia, Alicia Latorre Cañizares, que ahí les ven en la foto a cada uno de ellos. ¿Qué hace la federación? La federación, sobre todo, se encarga de impulsar y de coordinar las actividades y todos los servicios de solidaridad de los voluntarios que pertenecen a las asociaciones Provida federadas. Era para darle una unidad. Siempre se dice que la unidad hace la fuerza, y eso se pretendía, actuar de forma unitaria para convertirse en un portavoz autorizado ante la sociedad, ante los medios de comunicación y ante los diferentes agentes sociales. Pero cada asociación que pertenece a la federación es autónoma en su actuación, tiene total libertad, y el nexo de unión de todas las asociaciones es la defensa de la vida y su dignidad. Como como adornos que tiene esta federación y como riqueza que fue surgiendo en el transcurso del tiempo, y gracias al trabajo de personas que tuvieron esa preocupación de darle una dimensión internacional, la federación adquirió estatus consultivo de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas, lo que nos permitía participar en proyectos que promocionaban el respeto a los derechos fundamentales en esos foros. Y finalmente deciros que recientemente ha sido admitida como miembro de la Plataforma Europea de Derechos Humanos. Bueno, aquí os voy combinando una serie de fotos, porque esto es la vida, cuando hay una reunión familiar o alguien celebra un aniversario, a veces nos dedicamos a ver las fotos de la historia. Generalmente cuando alguien cumple, pues no sé, una fecha importante, los 80 años, las bodas de oro, pues a veces se hacen reportajes fotográficos de esa historia familiar. Bueno, pues esto pretende también ser un poquito, en un nivel muy reducido, de un reportaje fotográfico de esa historia de la familia Provida.
Señalar que la Federación ha ido creciendo hasta las 33 asociaciones que formamos en la actualidad y que fundamentalmente, como os decía, se dedican al trabajo con la mujer embarazada, con las madres que tienen hijos a su cargo, teniendo centros de acogida de la vida y de apoyo a la mujer, así que también como apoyando a la mujer que ha pasado por la experiencia del aborto y padece lo que se llama el síndrome posaborto. Aquí otra labor importante. Yo siempre digo cuando viene alguien por primera vez a la asociación que nosotros somos como un padre y una madre en la sociedad. El padre, cuando le llega al hijo o la madre, pues se ocupa primero de las cosas materiales, la comida, el vestido, que duerma bien, que crezca sano, pero también se ocupa de transmitirle los valores y las cosas más importantes que ellos tienen porque quieren que su hijo sea feliz. Y le transmite, pues, no solo valores morales, sino también de comportamiento, de siéntate bien, no juegues con la comida, ordena tu habitación, di siempre la verdad. Bueno, pues todas esas cosas en las que uno cree, se lo transmite a sus hijos. Nosotros así lo hacemos con el valor de la vida. Entonces, el campo asistencial es un campo muy importante dentro de una asociación Provida, porque nadie puede defender la vida y decir lo importante que es la dignidad de una persona humana si no se ocupa de sus necesidades más básicas. Y cuando no están cubiertas, pues toda la asociación Provida necesita acudir en auxilio de esas necesidades para que viva con la dignidad que necesita para vivir como persona humana. Pero por otro lado también nos preocupamos, y quizás esto no se valora tanto y quizás no se ve tanto porque es una labor a largo plazo, quizás más ingrata porque no ves los frutos. Cuando viene una mamá y la ayudas, la cara de felicidad que lleva cuando se marcha, pues ya es suficiente agradecimiento para uno que ayuda. Pero en la labor de la educación muchas veces no ves los frutos. A lo mejor esos frutos siempre están, pero o no los ves o los ven otros por ti. Pero es una labor muy importante porque es la labor del presente y del futuro. Y por eso es lo único que nos permite sembrar esa cultura y es como una pata, un pilar muy importante en todas las asociaciones. La labor de educación siempre es de persona a persona o a grupos pequeños. No puede educar uno a una sociedad de repente. Siempre es desde el tú a tú, desde el persona a persona. Cuando uno pretende llegar a toda la sociedad, necesita un micrófono, como yo necesito hoy. Y esos son los medios de comunicación y la cultura. Por eso las labores de sensibilización, de movilización, son muy importantes dentro de las asociaciones Provida, porque no solamente necesitamos llegar a un grupo de personas, sino que necesitamos llegar a toda la sociedad. Y por eso siempre se intenta estar presentes en todos los medios de comunicación, en la calle, en la sociedad. Bueno, pues este es un poquito, un resumen así para deciros cómo este trabajo se centra en ese valor de la vida que es maravilloso, que para todos es un don y que cuando nos sentimos agradecidos por ese don, lo valoramos, lo respetamos, también nos duele cuando vemos que no se respeta, que no se valora y eso es lo que nos hace implicarnos. Un resumen así muy corrientito, muy rápido, por la historia de la Federación, pero os digo que me daba mucho que pensar porque digo, realmente cada uno de nosotros estamos concienciados de toda esta realidad que estamos viendo de cultura de muerte, porque desde aquellos años 70, donde ellos manifestaron aquella preocupación y donde se implicaron, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué actitud tenemos? ¿Ante la mínima dificultad tiramos la toalla y abandonamos o qué es lo que hacemos? Yo por eso quisiera animaros porque cuando yo conocí la Federación, pues fue el fruto del esfuerzo, del sacrificio, de la entrega, del amor de muchas personas que antes que nosotros trabajaron y dedicaron muchas horas a esta realidad. Y gracias a eso yo puedo disfrutar de una federación que tanto nos ayuda a cada una de las asociaciones, que tanto aporta a la sociedad y que es un trabajo, como se decía, constante, persistente y que en su interior hay mucho de sudor, de lágrimas, de soledad, de renuncia, pero al mismo tiempo de amor y por tanto de alegría. Entonces, bueno, pues pienso que es la mejor inversión que todos podemos hacer en esto. Y que en ese sentido, pues que sea una reflexión para todos, porque las cosas grandes a veces tienen comienzos muy pequeños y parte del amor y la generosidad de una serie de personas que anónimamente deciden dar su vida por una gran causa. Pues nada más, gracias a todos y pasamos a
a presentar las otras dimensiones de esta federación tan maravillosa que nos da tanto fruto.